Vamos con úlcera péptica Helicobacter. Estoy con depresión porque acabo de grabarlo y no se grabó, así que vamos de nuevo nomás. Lo que hay que saber, ya lo más importante, un tema que hay que dominar sí o sí porque es preguntable, muy preguntable en contexto de ERGE, en contexto de úlcera péptica, en contexto de dispepsia, y hay que saberlo muy bien, ¿ya? Es un tema súper preguntable igual. Así que vamos a ir primero full úlcera péptica y después vamos a hablar de Helicobacter más específicamente, ¿ya? La úlcera péptica se define como esta lesión que pasa a la muscular de la mucosa, ¿ya? Las causas típicas de úlcera péptica está el Helicobacter pylori y el uso de AINES, ¿ya? En caso de que sea gástrica, AINES igual a pylori o un poquito más de Helicobacter, pero bastante parecido. En caso de que sea duodenal, ya es casi exclusivo de Helicobacter, ¿ya? El uso de corticoides también está descrito el antiregante. Corticoides de dosis alta, ya dosis baja en realidad no suele hacer mucha úlcera, ¿ya? Clínica de la úlcera péptica, el síndrome ulceroso, ¿cierto? Que van a ser los pacientes estables, ¿cierto? ¿Cómo se el síndrome ulceroso en general? Aparte, bueno, ustedes sabrán mucho mejor la semiología, que es un dolor epigástrico urente, ¿cierto? Si es que caso la úlcera está a nivel gástrico, va a ser un dolor que se aumenta al comer, ¿cierto? Come y el paciente le duele la guata mucho, urentemente, ¿cierto? Y en caso de que sea una úlcera duodenal, no va a ser a la comida, sino que va a mejorar con las comidas y el dolor va a aparecer en ayuno, cuando no tenga comida en la guata, ¿cierto? Y siempre preguntar por las red flags en las estaciones porque da harto punto, ¿ya? Abordarse de eso. En caso de la clínica, que no es menor, ¿cierto? De los pacientes inestables, porque básicamente tuvo una úlcera que no se cuidó, que no consultó nunca, ¿cierto? O debutó complicado, ¿ya? ¿Cómo es la clínica de estos pacientes? De hemorragia digestiva, ya hematoquesia, hematemesis, melena, ¿cierto? Por úlcera péptica, que no suelen ser tan catastróficos como unas varices, ¿cierto? Y también pueden debutar como con perforación, ya con abdomen en tabla. También pueden tener clínica de estenosis pilórica como un síndrome pilórico, ¿cierto? Y muchas cosas más, pero en general esas tres cosas, ¿ya? ¿Cuál es el mejor examen para detección de la úlcera péptica? Verla, ¿cierto? Ver la úlcera péptica como con una endoscopia digestiva alta. Que la endoscopia, aparte de ver todo el tema, se hace el test de ureasa para ver el Helicobacter, ¿cierto? Y se hace una biopsia, ¿ya? En la biopsia siempre, en el caso de la biopsia que hay que saber, que siempre se hacen en las gástricas, siempre, porque uno nunca sabe si es una úlcera solamente como úlcera por Helicobacter o bien un tumor ulcerado. Así que siempre se hace la biopsia. En caso de las duodenales, no siempre, solamente en caso de que se vea como muy feo a ojo del endoscopista, ¿cierto? Lo hallazgos a la endoscopía que hay que saber, si es una úlcera gástrica, ¿ya? Si en la endoscopía se ve una úlcera gástrica, hay que pensar en AINES y Helicobacter, ¿cierto? Como los dos principales contendientes de causa, ¿cierto? Y lo que se hace es tomar los test, ¿cierto? La ureasa, las biopsias, ¿ya? Que las biopsias, como puse ahí, casi siempre se hacen en gástrica, por el tema de que nadie sabe si es un cáncer, ¿cierto? Y hay que esperar la confirmación del Helicobacter para tratar el Helicobacter, ¿ya? El IVP siempre va, ya, aunque sea por AINES, siempre va el IVP, pero para el esquema erradicador hay que esperar los exámenes, hay que esperar una ureasa positiva para tratar al Helicobacter. En caso de que sea úlcera duodenal, se asume siempre que es por Helicobacter, ya. No tengo que tener ureasa positiva en mano para tratar una úlcera duodenal para tratar una úlcera duodenal, ¿cierto? Que es con el tratamiento erradicador. Aunque tenga el ureasa negativo, de hecho, en duodenal, igual se da la terapia erradicadora, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Empíricamente siempre es la duodenal para el Helicobacter, ¿ya? El manejo de la úlcera péptica va a ser eliminar los desencadenantes, ¿cierto? El alcohol, el tabaco, dieta blanda, ¿cierto? Erradicación del Helicobacter si corresponde, ¿cierto? Y el IVP, ¿cierto? El IVP es súper importante porque va a ayudar a cicatrizar finalmente esa úlcera, ¿cierto? Que es por 4 o 6 semanas en caso de que es gástrica, hasta 8 semanas se describe, o bien 2 semanas si es duodenal porque es lo que dura el tratamiento erradicador, ¿cierto? ¿Cómo hago el control en caso de la úlcera péptica? Si es gástrica, el control para ver si mi tratamiento funcionó es con EDA. O sea que el paciente con úlcera gástrica se ganó 2 veces la ida por un tubo en la boca, ya se ganó 2 veces, el primero para el diagnóstico y el segundo para el control, ya. El control, ¿cuándo es? 6 semanas post terapia, ya. Y ahí se vuelve a hacer la ureasa y se vuelve a hacer la biopsia, ya. Y si cicatrizó y se radicó el Helicobacter, o sea, todos los exámenes buenos y la endoscopía está viendo que cicatriza, bacán, alta, ¿cierto? Y si no cicatrizó,
hay que derivarlo, ¿cierto? En caso de que sea duodenal, el control no es con otro tubo en la boca, ya no es de nuevo volver a endoscopia, así que es como mucho mejor tener una duodenal, ¿cierto? El control es con un test no invasivo, ya, el que se elige principalmente el test de deposiciones, ¿cierto? De antígeno en deposiciones. En caso de que no se radique y haya dado una buena terapia anti-Helicobacter, se deriva porque se sospecha como resistencia, ¿cierto? Y en caso de que se radicó, alta nomás, ¿cierto? Ahora unas palabras de Helicobacter, el 80% de Chile la tiene, ya, y solamente el 15% era patogenia, así que hay una cuestión que hay que saber sí o sí, ¿ya? La clínica es bien heterogénea entre los pacientes, ya. Puede preguntarse en contexto de un síndrome ulceroso, se puede preguntar en contexto de un síndrome de ERGE, ya, de dispepsia crónica, así como media piolita, así como dolores abdominales como bien piola, gastritis aguda que después se le pasó y fue asintomático toda su vida, o francamente asintomático, ya. Entonces como que dependen, no hay como una clínica muy específica de Helicobacter, ya, como otras cuestiones, ¿cierto? Y también hay que saber que es una causa de mal curable, ¿ya? Así que en casos de ERGE, ¿cierto? En casos de dispepsia, igual hay que ir a buscar siempre por lo menos con un test no invasivo del Helicobacter, ¿ya? Y como diagnóstico de Helicobacter tenemos los test invasivos, que el más importante es el test de ureasa, que se hace en la endoscopía, ¿cierto? Y que hay que saber que de la ureasa es que se puede falsificar, es decir que el paciente puede tener Helicobacter y salirme el test ureasa negativo en estas cuatro ocasiones, ¿cierto? El uso de IVP, el uso de antibióticos, el uso de bismuto y la presencia de sangrado, ¿ya? En caso de IVP, para evitar que me salga el falso negativo, o sea, el falso positivo, perdón. No, perdón, el falso negativo, weón. Puta, la segunda vez que grabo esta weá, weón. Falso negativo, hay que pedirle que suspenda el IVP 2 semanas antes de la edad, ¿ya? Y en caso de antibiótico y bismuto, tiene que suspenderlo un mes antes, ¿ya? Si no, va a falsificar el resultado, ¿ya? También está el test invasivo de la histología, ¿cierto? Que se vea la bacteria a la microscopía, ¿cierto? Lindo la patología, ¿cierto? Y el cultivo, ya el cultivo que en realidad vale gallampa porque es muy caro, pero lo único que sirve es para ver la resistencia a antibióticos, ¿ya? Los test no invasivos tienen un antígeno en deposiciones que es súper bueno, mucha sensibilidad, mucha especificidad, y es simplemente que te agarran un poco de caca y te ven el Helicobacter, pues ya es súper bueno. Y también está lo otro, es que el test de aliento y la serología, que son... La serología es malo, el test de aliento llega a ser bueno, pero no está tan disponible como el test de antígeno, ¿ya? De deposiciones. ¿Y qué método elijo? En pacientes asintomáticos, el paciente asintomático, ¿cierto? El paciente que tiene síndrome ulceroso, que le duele mucho la guata y uno clínicamente está como muy claro que es una úlcera, obviamente se tiene que ir a endoscopía, pues, para ver la caga que tiene adentro, pues en bola tiene un pedazo de úlcera o un cáncer, ando a saber tú, pues, ya. Porque vale la Helicobacter, acuérdense que es cancerígena, ya, tener esa cuestión ahí. Y como screening en estos pacientes como que son más piolas, ¿cierto? Que no tienen muchos síntomas, o los pacientes que tienen ERGE y no cumplen criterios para endoscopía, igual un test no invasivo no le falta a nadie, ¿cierto? No se le niega a nadie un test no invasivo, idealmente el test de antígeno en deposiciones, ¿ya? Y también acuérdense que nos sirve como control post esquema en caso de una úlcera duodenal, ¿ya? En caso de la úlcera gástrica, acuérdense que es el control efectivamente con endoscopía, ¿ya? ¿A quién se radica? A todos se radican, ¿ya? Porque tener la Helicobacter en la guata es cancerígeno, así que todos se tienen que erradicar. Norma MinSal, ¿ya? El esquema de erradicación está la triterapia, que es más o menos porque la resistencia a la claritromicina está aumentando mucho, que es con omeprazol, amoxicilina y claritromicina. El que recomienda el GES, pero vale pico, ¿ya? Por 2 semanas, ¿cierto? Y la cuaterapia, que es la mejor. Está la sin bismuto y con bismuto. La con bismuto se usa más en la práctica, ¿ya? Sí, pero pueden elegir cualquiera de las dos, ¿ya? Les voy a decir acá la con bismuto, que es con omeprazol, bismuto, tetraciclina y metro a las dosis y posologías que les puse ahí. Es un cagazo, porque tienen que tomarse la tetraciclina cada 6 horas. Y la cuestión como que da harta diarrea y todas esas cuestiones, pero hay que dejarle claro que es lo mejor. Es el mejor tratamiento, el que tiene mejor tasa de erradicación, ¿ya? Así que eso. Es el que sabe que la cuaterapia es mejor, porque la claritromicina está haciendo mucha resistencia. Y eso, hay que tomar muchas pastillas al día, pero es lo mejor, ¿ya? Y por último, hay que acordarse que activar el GES. Hay que activar el GES porque es una patología de GES y todo lo cubre el Estado, ¿ya? Así que eso, es un tema lindo, un tema que hay que dominar porque es una weá que es muy prevalente en Chile. Así que eso, cualquier duda en los comentarios o me equivoqué en algo, avísenme, ¿ya?